El sol abrasador de Cartagena de Indias caía como plomo fundido sobre los tejados de barro en aquel año de Ichenchichibajachichuyón. Cuando Esperanza sintió por primera vez la mirada del amo, don Rodrigo de Mendoza, clavarse en su vientre con una intención que le heló la sangre. Tenía apenas 16 años y toda su vida había transcurrido en la hacienda San Patricio, donde nació entre muros de adobe que separaban los barracones de esclavos de la imponente Casa Grande. Su madre Remedios le había advertido en voz baja sobre esa forma particular en que a unos hombres blancos observaban a las muchachas negras al crecer. Una mirada que no buscaba ternura ni protección, sino cálculo. Don Rodrigo, viudo de 43 años, dueño de 200 esclavos y miles de cabezarza de ganado, había construido su fortuna con azúcar y ganado, pero también con un negocio oscuro que pocos se atrevían a nombrar: criar personas como si fueran animales de su proapuní. Mientras otros hacendados compraban esclavos en el puerto de Cartagena, él había descubierto que resultaba más rentable producirlos en su precinal tierra. Aquella noche en que la mandó la mar por primera vez, el aire olía a jazmín y los grilos marcaban el ritmo de un deseo inevitable. Esperanza caminó descalza sobre las piedras frías del patio central, con el corazón golpeándole el pecho. Remedios la había trenzado en silencio, susurrándole palabras que parecían una oración. Hay cosas que no podemos cambiar, Hija, pero si podemos decidir cómo resistirlas. Protege tu alma aunque tu cuerpo no te pertenezca. En el despacho, iluminado por velas que proyectaban sombras inquietantes sobre retratos de antepasados españoles y mapas de extensas propiedades, don Rodrigo la observó sin prisa, sosteniendo un vaso de aguardiente. Le dijo que ya no era una niña, que había crecido, que sus caderas prometían descendencia fuerte. La hizo acercarse, la examinó como en el cado se inspecciona mercancía, palpó sus brazos, revisó sus dientes, apoyó la mano sobre su vientre. En ese instante, Esperanza comprendió que no sería sirvienta doméstica ni trabajadora del campo. Su dito era más cruel. Sería convertida en reproductora, obligada a parir hijos que serían vendidos antes de que pudiera susurrarles un nombre. El día siguiente viviría en la casa del fondo del patio con otras mujeres elegidas. Recibiría mejor comida, vestidos nuevos cada 6 meses y estaría exenta del trabajo en la caña, porque su única tarea sería dar hijos sanos a la hacienda. Cuando ella reunió valor para preguntar qué ocurría si se negaba, el amo sonrió con frialdad y le explicó que la voluntad era un lujo que los esclavos no podían permitirse, que podía evitar con comodidades o resistirse encadenada y a pan y agua, pero el resultado sería el mismo. Esa noche la trasladaron a la casa de las reproductoras, un edificio de 2 plantas detrás de la cocina principal. Allí conoció a Dolores, de 30 años, que había parido 12 hijos, de los cuales solo 3 servían en la pravi. No lo restraví, le aconsejó con voz cansada: guarda fuerzas para cuando realmente duela. La habitación que compartían tenía 2 camas, una mesa y una vente al patio de los naranjos. Comparada con los barracones parecía un lujo, pero ninguna comodidad compensaba la paz del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Los meses que transformaron su rutina. Despertaba con las campanas de la iglesia, desayunaba huevos, leche y fruta fresca, aprendía bordado, costura y el uso de plantas medicinales. Don Rodrigo
Incluso ordenó que supieran leer, convencido de que madres con cierta educación formarían hijos más útiles para el trabajo. Difíciles virtudes. Sin embargo, las noches pertenecían al amo. Cada 2 o 3 días parecía, sin aviso y elegía, a una según un modo que solo él entendía, a veces guiado por fases lunares, otras por fechas que coincidían con negocios o estados de ánimo. Cuando le tocó a Esperanza por primera vez, temblaba al cruzar el pasillo hasta la habitación privada que él había mandado construir para esos encuentros, decorada con sedas, alfombras y pinturas traídas de España que glorificaban cuerpos femeninos. Allí comprendió que su juventud se leía lista en embarazos, de que cada latido dentro de su vientre se le ha contado como inverche y no como milagro. Para quienes hoy escuchan esta historia desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España, puede parecer un relato distante, pero fue una rebeldía del sistema colonial que convirtió la maternidad en instrumento de lucro. En silencio, Esperanza empezó a resistir como podía, memorizando canciones que su madre le enseñó, soñando con nombrar a cada hijo aunque solo fuera en sus pensamientos. Aferróse a la idea de que algún día la historia sería contada, porque infusió, en medio de la opresión más brutal, el deseo de dignidad con de grietas por donde respirar, y en esa grieta, pequeña pero firme, comenzó a latir la esperanza que llevaba su nombre. No tengas miedo, murmuró don Rodrigo mientras se quitaba la ropa con la frialdad de quien cumple un trámite muniable. Será más sencillo si no te resistes. Esperanza cerró los ojos y se aferró a las palabras de su madre sobre preservar el alma cuando el cuerpo deja de pertenecerte. Mientras él tomaba lo que consideraba suyo, ella huyó con la mente hacia los campos donde había jugado de niña, hacia el río donde los domingos pescaba, junto a Remedios, hacia cualquier riñapón que no fuera aquella habitación perfumada que olía a traición. Cuando todo terminó, el amo se vistió sin mirarla y salió en silencio. Ella permaneció inmóvil, sintiendo que algo esencial se había quebrado. No era solo la pensée de la inocencia, sino la certeza brutal de que su cuerpo había sido reducido a instrumento de lucro. En las semas se observó a las y más mujeres para aprender a sobrevivir. Dolores llevaba una máscara de indiferencia que la protegía. Mercedes, mulata de 22 años, rezaba con un rosario hecho de semillas. Carmen, apenas un año mayor que Esperanza, practicaba una rebeldía silenciosa que se adivinaba en su mirada firme. Fue Carmen quien le reveló los secretos del jardín medicinal, hierbas capaces de provocar sangrados que simulaban menstruación o dolores convincentes para esquivar visitas nocturnas. Sin embargo, debían usarlas con cautela, pues doña Inés, la comadrona mestiza de 50 años, llevaba un control minucioso de los ciclos y reportaba cualquier anomalía, hija de español y indígena. Había perdido su libertad por deudas y ahora vigilaba la salud reproductiva de las mujeres. Registraba fechas, preparaba tónicos y asistía a partos, pero también ordecía consuelo. Pueden incitar el cuerpo, repetía en voz baja, pero no los pensamientos. 5 meses después de llegar a la casa de las reproductoras, Esperanza quedó embarazada. Sintió una mezcla de horror y alivio, 9 meses de relativa paz, porque el amo evitaba tocar a las gestantes, pero también la condena de traer al mundo
a un hijo destinado a la esclavitud. Por las noches hablaba al niño en su vientre, contándole historias de libertad escuchadas a fugitivos, describiéndole países lejanos donde la gente negra caminaba sin cadenas, prometiendo contra un modo de cambiar su zoo, aunque no supiera cómo. El parto duró 2 días de dolor desgarrador. Doña Inés no se apartó, aplicando compresas y susurrando ánimo. Cuando al fin nació, era un niño de piel café con leche y ojos grandes. Esperanza los tuvo 3 meses que fueron los más luminosos y dolorosos de su vida. Lo llamó Joaquín como su abuelo capturado en Angola, para que al menos el nombre guardara memoria de resistencia. Don Rodrigo lo examinó una sola vez, evaluando fuerza y llanto, y comentó después que sería buen ejemplar para vender en Cartagena. Ordenó que la madre estuviera lista para otro embarazo en breve. El día que Joaquín cumplió 3 meses, llegaron 2 hombres para llevárselo a los barracones infantiles. Esperanza lo apretó contra su pecho mientras él oraba, y le cantó una nana africana que hablaba de ríos libres y pájaros sin cadenas. Y uno suplicó quedarse un poco más, pero Evaristo, uno de los hombres, nemó con dureza. Doña Inés le susurró que resistirse empeoraría todo. Con manos temblorosas, entregó al niño. Joaquín extendió los brazos hacia ella mientras el llanto rasgaba el aire. Para quienes hoy leen desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España, esta escena puede parecer lejana, pero refleja una realidad documentada del sistema colonial atlántico que convirtió la maternidad en mercancía. Aquella mañana, mientras veía alejarse a su hijo, Esperanza comprendió que su amor sería su forma de resistencia, una memoria viva que ningún amo parecía burlar. Ella permaneció en el umbral, hasta que las siluetas que se llevaban a su hijo se disolvieron entre los árboles que separaban la casa de las reproductoras de los barracones infantiles. Cuando el último eco de paso se apagó, el silencio cayó como una losa. Aquella noche no probó bocado ni logró cerrar los ojos. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia el lugar donde sabía que estaba Joaquín. Preguntóse si tendría frío, si lo haría en la oscuridad, si un día comprendería que su madre no lo había abandonado por voluntad propia. Carmen se acomodó a su lado sin pronunciar palabra. Entendía que existían dolores que no admitían consuelo. 2 meses después, como si nada hubiera ocurrido, don Rodrigo volvió a convocarla. El cuerpo había cicatrizado, pero la herida interior seguía abierta. Esta vez, cuando él la tomó, Esperanza no escapó con la imaginación. Permaneció consciente, grabando cada instante de humillación y alimentando una rabia silenciosa que comenzaba a arder en su pecho. El segundo embarazo llega 4 meses más tarde. Fue una niña de piel más oscura que la de Joaquín, y caballerizado que evocaba la infancia perdida de su madre. La llamó Soledad, no por tristeza, sino porque había aprendido que la soledad todia será también un refugio interior. Durante los 3 meses que la tuvo consigo, Esperanza empezó a planear. Observaba a los guardias, memorizaba horarios, estudiaba los senderos que conducían fuera de la hacienda. Sabía que huir era casi imposible, pero también que no podía seguir en una máquina de dar hijos al servicio de la codicia. La ocasión padeció en una noche de tormenta.
Cuando los relámpagos rasgaban el cielo y la lluvia golpeaba los tecos con furia, un guardia se refugió en la cocina y el patio quedó sin vigilancia. Esperanza fingió enfermedad para Víctor, una visita del amo. Envolvió a Soledad en una manta impermeable que había cosido en secreto y, vestida de oscuro, escapó por la venta. La tormenta fue su aliada, el ruido de la lluvia ocultaba sus pasos y la oscuridad la volvía invisible. Caminó horas por senderos embarrados que conocía desde niña, con la bebé pegada al pecho. Su destino era el palenque de San Basilio, comunidad de fugitivos que había escuchado nombra en susurros, casi como una promesa de libertad para quienes hoy, desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España, intentan comprender la magnitud de aquella resistencia. Sin embargo, don Rodrigo tenía perros tonteados para rastrear esclavos. Al amanecer del algún día, cuando creyó estar a salvo, escuchó los ladridos acercarse. Corrió cuanto pudo, pero la alcanazaron junto a un arroyo. Evaristo encabezaba el grupo, montado en un caballo negro, con expresión de triunfo. Los perros la rodearon sin morder, adiestrados para capturar. «Entrega a la niña y acércate», ordenó él. Forunskund pensó en arrojarse al agua con su hija, pero al mirar sus ojos comprendió que no podía decidir la muerte por ambas. El regreso fue una procesión de humillación. Atada con cuerdas, caminó descalza mientras Soledad lloraba en brazos de uno de los hombres. En el patio principal, bajo el sol implacable del mediodía, la aguardaba don Rodrigo rodeado de todos los esclavos. Quería convertir su castigo en lección pública. Con voz pausada, la acusó de robar su percapunitz y de poner en peligro una inversión valiosa. Anunció que, en lugar de 50 latigazos que pudieran afectar su capacidad reproductiva, vendería a la niña al día siguiente en el cado de Cartagena y la recluiría en una celda individual hasta el fin de su vida fértil. La sentencia cayó como un martillo. Aquella noche la encerraron en una habitación de piedra en los sótanos de la casa grande, con una cama estrecha, un balde y una venta diminuta que apenas dejaba entrar luz. Venda allí escuchaba los pasos del amo, los ruidos de la cocina, la vida que continuaba sin ella. Durante años, don Rodrigo la visitó con la misma regularidad mecánica, pero ahora con un aire de venganza. En esa celda tuvo 5 hijos más, 3 varones y 2 niñas, todos separados a los pocos días de nacer como castigo añadido. Con cada parto sentía que una parte de sí moría, no solo por el dolor físico, sino por la certeza de que cada niño estaba destinado a la misma cadena invisible que la ataba. Sin embargo, infuso en aquel encierro, conservó un gesto de resistencia, susurraba a cada recién nacido historias de libertad antes de que se lo arrebataran, sembrando en sus oídos la memoria de un mundo sin amos. Porque aunque el sistema colonial intentara reducirla a función biológica, no pudo extinguir del todo su dignidad ni la fuerza silenciosa de una madre que se negaba a olvidar. Durante años, en la oscuridad húmeda de la celda, Esperanza se preguntó si Joaquín y Soledad seguirían vivos, si habrían caído en manos crueles o compasivas, si una vez sabrían que existió una madre que los amó con desesperación. La incertidumbre era un peso constante, pero fue en el 7º año de encierro cuando algo cambió de manera definitiva.
había dado a luz a su octavo hijo, un niño frágil que nació con dificultad para respirar y murió a las pocas horas. Por primera vez, don Rodrigo permitió que el cuerpo permaneciera con ella durante la noche. Un cadáver no tenía predicado. Esperanza sostuvo al pequeño sin vida y le cantó las mismas nanas africanas que había susurrado a sus otros hijos. Mientras lo velaba, comprendió que la muerte podía ser una forma de liberación, pero que la vida también podía serlo si encontraba la forma correcta de instarla. A la mañana siguiente pidió hablar con el amo. Era la primera vez en 7 años que solicitaba audiencia. Don Rodrigo bajó a la celda movido por la curiosidad. «Quiero hacer un trato», dijo ella con voz firme. El hombre rió, incrédulo ante la idea de negociar con quien consideraba su proponente. ¿Hizo que puedes ordenar que no pueda tomar por la fuerza? Información, respondió sin titubear. Habló de rumores sobre planes de fuga, de armas escondidas, de comerciantes blancos que ayudaban a esclavos a huir. El rostro del amo se tensó. Los levantamientos eran su mayor temor. «Dizu que quites a cambio ver a mis hijos solo una vez, saber si viven». Tras unos minutos de silencio, aceptó. Le concedería una semana para reunirse con los que aún permanecían en la hacienda. Si mentía, el castigo sería ejemplar. Durante esos días, Esperanza volvió a abrazar a 4 de sus hijos. Joaquín, ya de 9 años, trabajaba en las caballerizas. La reconoció al instante y corrió hacia ella, con una fuerza que parecía compensar el tiempo perdido. «Madre, nunca dejé de pensarte», susurró. Los otros 3 eran más pequeños y apenas la recordaban, pero evitaron sus caricias con la confianza instintiva que nace del amor verdadero. Ella le contó historias de libertad. Les enseñó canciones y sembró en ellos la certeza de que eran profundamente amados. Cumplió su parte del locuerón y reveló 3 intentos de fuga y nombre de implicados. La información permitió a don Rodrigo evitar 2 levantamientos y reforzar la vigilancia. Sin embargo, Esperanza guardó el secreto más importante. Un plan mayor que unía varias haciendas y que está previsto para la época de cosecha. Decidió formar parte de esa conspiración y, utilizando la confianza parcial que había ganado, estableció un contacto clandestino con los lisies rebeldes. A través de Joaquín, que se movía con libertad por su trabajo, envió mensajes, codicidades y coordinó acciones. La rebelión estalló en una noche de luna nueva de octubre de 1792. Esclavos de 5 haciendas se levantaron a la vez, tomaron armas acumuladas en secreto y asaltaron las casas grandes. Don Rodrigo murió en su cama, abatido por Joaquín, que había crecido alimentando un ojo silencioso hacia el hombre que esclavizó a su madre. Tras 8 años de encierro, Esperanza salió de la celda cuando su hijo rompió sus cadenas. Tenía 32 años y parecía mayor, con el cabello encanecido y la espalda curvada, pero sus ojos brillaban con una luz renovada. «Somos libres», le dijo Joaquín. Durante 3 semanas, los liberados organizaron un gobierno provisional. Redistribuyeron tierras y enviaron emisarios a otros palenques para tejer una red de resistencia. Esperanza se convirtió en conchera clave, aportando su conocimiento de las costumbres y debilidades de los amos. Para esquinas hoylenses de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España,
Esta parte de la historia refleja un píxel real del mundo colonial atlántico, donde la lucha por la dignidad fue constante y valiente. Las autoridades no tardaron en reaccionar. 3 regimientos españoles llegaron desde Cartagena y Santa Fe para sofocar el levantamiento. La batalla final se libró en los mismos campos de caña donde Esperanza había nacido. Combatieron desde el amanecer hasta el atardecer. Cuando los soldados recuperaron la hacienda, jalaron a Esperanza y a Joaquín abrazados bajo un árbol de ceiba, caídos con armas en las manos y la dignidad intacta. Quemaron los cuerpos, pero no pudieron borrar la memoria. Con el paso de los años, la historia de la mujer que fue forzada a parir para ser vendida y que terminó liderando una rebelión se difundió de boca en boca. Su nombre se convirtió en símbolo de resistencia, recordando que infuso en los istmos más crueles, la esperanza puede transformarse en fuerza colectiva y cambiar el rumbo de la historia. Con el paso de los años, el nombre de Esperanza se volvió símbolo vivo de resistencia en la Nueva Granada, un eco que cruzó generaciones y alimentó otros levantamientos que erosionaron el sistema esclavista. Cuando décadas más tarde la esclavitud fue abolida, los descendientes de Esquinas habían trabajado en San Patricio, fundaron un pequeño pueblo sobre aquellas mismas tierras marcadas por el dolor. En el centro levantaron una iglesia humilde y, junto a ella, plantaron una ceiba en memoria de Esperanza y de todos los que dieron la vida por la libertad. El árbol creció alto y frondoso, extendiendo su sombra como un abrazo protector bajo sus ramas. Las madres contaban a sus hijos la historia de la mujer que fue obligada a parir en cautiverio y que eligió luchar. Así, su sacrificio dejó de ser sufrimiento para convertirse en legado, recordando al mundo que la libertad siempre cova en raíces profundas donde alguien se atreva a resistir.